A continuación, les diremos nuestro análisis, teorías, especulaciones y curiosidades del hermoso episodio de Question de Steven Universe. ¡Disfrútenlo! Ya llegamos. Y esto es... Al Freli. El título del episodio hace referencia al capítulo La Respuesta, pero también hace referencia a la expresión Pop the Question, que significa preguntarle a alguien si quiere casarse contigo. En este capítulo utilizaron una nueva iluminación para la carta de título, siendo la primera vez que la vemos de color morado. Se confirma que Greg tampoco sabía que Rose era Pink Diamond, algo de lo que no estábamos muy seguros hasta ahora. Algunas personas en el fandom piensan que la reacción tan relajada de Greg en realidad no fue realista. Sin embargo, nosotros creemos que sí está pegada a su personalidad, pues en el episodio Steven's Dream, Greg menciona que le había dicho a Rose que el pasado es el pasado, y que lo único que le importaba es quién era en ese momento. Es la primera vez que escuchamos el nombre completo de Greg, Gregory DeMayo, y nos confirma que él nunca le mencionó a Rose que ese era su verdadero nombre. Ruby menciona que cuando ella emergió, lo primero que hizo fue juntarse con otras rubíes. Como ya hemos visto anteriormente, al parecer las rubíes siempre andan en grupo, probablemente porque separadas no son muy fuertes. Vemos que a lo largo de este capítulo, Ruby hizo muchos saltos inmortales. Seguramente todas las rubíes pueden hacer esto ya que están hechas para pelear. El cómic Dolphin Tale es una obvia referencia a la serie de Disney DuckTales, cuya directora es Dana Terrace, y hace un tiempo, ella junto con Alex Hirsch, Rebecca e Ian Jones hicieron un directo para recaudar donaciones para caridad. De hecho, Dana es la creadora de la futura serie The Owl House, y para los que no lo sabían, es novia de Alex Hirsch. Este cómic también hace referencia al libro y película Dolphin Tale, que cuenta la historia basada en hechos reales de Winter, una delfín nariz de botella quien perdió la cola cuando quedó atrapada en una trampa para cangrejos. En diciembre del 2005 fue rescatada en las costas de Florida y llevada al acuario Clearwater Marine, en donde le pusieron una prótesis para su cola. Como dato curioso, Winter se interpretó a ella misma en la película. Podemos ver un poco de la trama de Dolphin Tale en la parte de atrás del cómic. Al parecer, es una historia de desamor, pues vemos a su protagonista en el momento exacto en el que sorprende a su pareja besando a alguien más. No sabemos su orientación sexual, así que no asumiremos nada. Y posteriormente se encuentra sumergido en un mar de soledad. Alguien debería hacer un fanfic de Dolphin Tale. ¡Háganlo! Y el cómic Lonesome Lasso parece ser una referencia a The Lone Ranger, en español, El Llanero Solitario. La talla de ropa de Ruby es extra chico, ¡qué sorpresa! Y es bastante raro que le hayan comprado ropa, cuando fácilmente pudo haber cambiado su atuendo con sus poderes. Ok, entonces Ruby lee el panel de la esquina inferior de la hoja derecha. Y la siguiente viñeta, ¿también está en la esquina inferior de la hoja derecha? ¿Qué rayos pasa con la hoja anterior? ¿Y las viñetas de arriba? En inglés, Amatista dice que siempre está dispuesta a perder el tiempo utilizando la expresión horsing around, haciendo referencia a horse, que significa caballo. De hecho, hace un juego de palabras similar en el episodio Bitácora 715-2, pues cuando se transforma en león dice la frase lighten the mood, haciendo referencia a la frase lighten up the mood, que significa animar el ambiente, y a la palabra lion, que significa león. La épica transformación de Amatista en caballo parece ser una referencia a las transformaciones de anime como las de Sailor Moon. Cuando Steven menciona que no tiene un mapa, en inglés dice que es un yellow belly, que se traduce literalmente como panza amarilla, y es una expresión en inglés usada por vaqueros que significa ser un cobarde. Cuando Ruby cae por el barranco, Steven grita "Oh Jiminy", que simplemente es una expresión de sorpresa y otra forma en la que los vaqueros dicen Jesús. Vemos que Ruby enciende un tronco con su mano, algo bastante interesante, ya que hasta el momento no se había demostrado que ella o ninguna Ruby pudiera controlar sus poderes de fuego, sino que solamente se manifestaban por sus emociones. Lo más cercano a esto fue cuando Doc lanzó la pelota con fuego a Zafiro, pero no quedó claro si la lanzó con mucha ira. De hecho, ahora que lo pensamos mejor, es posible que de esa manera Ruby haya encendido la fogata en el episodio The Answer. Greg menciona que le enseñó a Ruby a tocar la guitarra y en 10 minutos ya fue capaz de componer una canción ella sola, demostrando que es una prodigio tocando la guitarra. Además, como muchos ya han notado en los comentarios, varios recuadros del nuevo bingo mostrado por Cartoon Network se han cumplido. Entre los más destacables están el pasado de Pink Diamond, que Ruby aprende un instrumento, el episodio Flashback, nuevas cambiaformas de Amatista y que Ruby se va con Greg, por lo que es muy posible que el resto de los recuadros del bingo se cumplan también. Y por último, en ese episodio, Ruby aprendió lo que es la independencia y a tomar decisiones por ella misma, pues a diferencia de Zafiro, desde que emergió tomaba decisiones junto a un grupo de rubíes y lo único que hacían era fusionarse para pelear,
e inmediatamente después de eso se mantuvo fusionada con Zafiro. Por lo que era necesario que Rubí tuviera ese tiempo lejos de Zafiro para reflexionar si de verdad lo que quería era mantenerse fusionada con ella, ya que en aquel entonces ambas estuvieron muy influenciadas por Rose. Pero ahora que Rubí ya probó la independencia, descubrió que ella genuinamente quería estar con Zafiro sin importar lo que le haya dicho Rose. Por eso decidió proponerle matrimonio, ya que eso representa que fueron ellas dos quienes eligieron estar juntas por siempre. Estas fueron nuestras teorías, análisis y especulaciones de The Question. Muchas gracias por ver este video y si les gustó les dejamos otros análisis que les pudieran interesar. Chicos, este capítulo estuvo hermoso, lo amamos. Todos tenemos que vestirnos elegantes para ver el capítulo de la boda. Y también ya subimos nuestra reacción del capítulo y la discusión, así que los invitamos a que lo chequen para que vean un poquito de nuestra hype y opinión. Los queremos mucho. Adiós.